Hola, buenos días. Yo soy la doctora Laura Paola Escamilla Luna y les doy la bienvenida al Journal Club de esta semana, hoy lunes 14 de septiembre. El día de hoy vamos a discutir dos artículos, los cuales están relacionados y hablan en general de las enfermedades ocupacionales cutáneas en el país de Finlandia. Le agradezco a la doctora Rosa Laura Villarreal González por su asesoría en la preparación de esta sesión. Y pues bueno, el primer artículo se titula Datos de 12 años sobre casos dermatológicos en el registro finlandés de enfermedades profesionales 1, distribución de diferentes diagnósticos y principales causas de dermatitis alérgica de contacto. Como les comento, estos dos artículos están relacionados y en la misma corte, en el primer artículo vamos a discutir sobre todo acerca de dermatitis alérgica de contacto y en el segundo la urticaria por contacto, así como la dermatitis por contacto por proteínas. Este artículo se publicó en febrero de este año en la revista Dermatitis por contacto, que cuenta con un factor de impacto de 3.952. Hasta la fecha ha sido citado en 2 ocasiones. Su autora principal es la doctora Cristina Aalto Korte. Es una dermatóloga adscrita al Instituto Finlandés de Salud Ocupacional en Helsinki, Finlandia. Es médico jefe del Departamento de Dermatología Ocupacional y cuenta con más de 100 publicaciones. Dentro de su línea de interés se encuentra la dermatitis por contacto, así como enfermedades alérgicas ocupacionales. Y pues bueno, como esta dos estudios se sitúan sobre todo analizando la población de Finlandia, se me hizo interesante platicar un poco o dar algunos antecedentes de este país y por qué la importancia o por qué estudiar esta población. Finlandia es un país ubicado en el noreste de Europa que tiene como frontera a Suecia, Noruega y Rusia, y pues su capital es Helsinki. Es la ciudad más importante y a 180 o 200 kilómetros al norte se encuentra Tampere, que es la segunda ciudad más importante. Este es el sexto país más extenso de Europa, sin embargo cuenta con una población de 5 millones y medio aproximadamente de habitantes, lo que lo condiciona a ser el país menos densamente poblado de la Unión Europea. Su moneda son los euros y el idioma que mayormente se habla en esa población es el finés y un 20% de la población habla el sueco. Finlandia es una república parlamentaria y democrática y es miembro de las Naciones Unidas desde 1955, así como de la Unión Europea desde 1995. La economía de Finlandia es una de las más prósperas de Europa y en el país existe pues un estado de bienestar notable, así como políticas altamente democráticas y unos niveles sumamente bajos de corrupción. En un análisis que se hace todos los años, es el Informe Mundial de Felicidad de la Población, en el cual se estudian el Producto Interno Bruto per cápita, se estudia el apoyo social, se valora la esperanza de vida de los ciudadanos, así como la libertad de expresión, los niveles de corrupción que la población cree que existen en el país, así como la generosidad de las personas. Y Finlandia lleva 3 años siendo el país más reconocido como el país más feliz del mundo dentro de su población, por lo que es un país pues muy próspero y un ejemplo en el sistema económico y de salud. Bueno, ya entrando hablando de las enfermedades, la enfermedad de la piel se encuentra entre las principales enfermedades ocupacionales, es de las más comunes y en Finlandia comprende el 20% de todas las enfermedades ocupacionales reconocidas. Buscando en alguna otra literatura para conocer la prevalencia en nuestra población, bueno, en Estados Unidos la prevalencia, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Entrevistas de Salud en el 2010, la reporta como del 10% dentro de las enfermedades ocupacionales, siendo el grupo más afectado los trabajadores de la salud. En México no hay un reporte tal cual que haya encontrado. Hay algunos del Instituto Mexicano de Seguro Social, el último del 2018, y de acuerdo a la Fundación Mexicana de Dermatología en el 2017 reportó que las enfermedades de la piel constituyen del 30 al 50% de las enfermedades ocupacionales. En Finlandia todos los empleados están asegurados por enfermedades ocupacionales y es algo que se lleva de manera estricta.
Toda esta información se recopila en el Registro Finlandés de Enfermedades Ocupacionales y con poca frecuencia se publican análisis detallados sobre la epidemiología, diagnósticos y causas de las enfermedades cutáneas ocupacionales, esto a nivel mundial. Es por eso la importancia de este artículo, ya que se analizaron los datos sobre enfermedades de la piel en el Registro Finlandés de Enfermedades Ocupacionales para determinar los diferentes diagnósticos, así como las principales causas de dermatitis por contacto, en este caso alérgica, en un periodo de 12 años, desde el 2005 hasta el 2016. En cuanto al material y métodos, el Instituto Finlandés de Salud Ocupacional mantiene el Registro Finlandés de Enfermedades Ocupacionales, en el cual se recopila información que se brinda de diferentes institutos. Primero, el Centro de Compensación para Trabajadores de Finlandia, que se encarga del reporte o de recopilar datos, sobre todo de las compañías de seguros privados. La Institución de Seguro Social para Agricultores, que este es en el ámbito público, así como agencias administrativas estatales regionales, donde médicos de Finlandia hacen reportes e igualmente los pasan al Instituto Finlandés de Salud para que se recopilen en el Registro Finlandés de Enfermedades Ocupacionales. Este registro de enfermedades ocupacionales de Finlandia evalúa o reporta casos confirmados y sospechosos de enfermedades ocupacionales en general. Dentro de los datos que recopila de cada caso se encuentra la ocupación del paciente, la rama de la actividad en la que participa, esto de acuerdo a la clasificación industrial TOLES 2008, que es una clasificación pues nacional de sus actividades laborales. Además de que se recopilan 3 causas de enfermedades ocupacionales posibles y el diagnóstico. Y bueno, ya hablando un poco de los resultados de este estudio, pues se hizo un análisis del periodo de 12 años, desde el 2005 al 2016, en el cual se obtuvieron un total de 5.265 casos que fueron reconocidos de forma reciente como enfermedades cutáneas ocupacionales. En el 2012, la población activa laboral fue de un poco más de 2 millones, por lo que, haciendo la relación, la tasa de incidencia en este tiempo de 12 años fue de 18.75 casos por 100,000 personas año durante el periodo de 12 años. En la figura 1 podemos ver que el número de casos anuales superó a los 500 casos en los primeros años, los cuales fueron de manera progresiva disminuyendo hasta finalmente tener menores de 500 casos, entre 300 y 400 casos anuales. Si ya vemos dentro de los datos de la población, lo que se reporta en la tabla gris de la esquina inferior derecha son datos por el género masculino. Se puede ver una clara mayoría de casos, que la mayoría fueron mujeres en un 61%, pero casi la mitad de los casos de dermatitis por contacto alérgica fueron hombres, en un 49%, como se ve en la tabla. La edad media de todos los casos, en general de las enfermedades ocupacionales, fue de 39.94 años, mientras que la dermatitis por contacto alérgica fue de 40 años. En el caso de la dermatitis por contacto irritativa fue de 39 años y se vieron un 35% del género masculino, y la urticaria por contacto y la dermatitis por contacto por proteínas se vio que un 35% eran del género masculino, con una edad promedio de 38 años. Bueno, en esta tabla ya los vemos distribuidos por las ramas de la industria. El análisis cubrió alrededor de 3.060 casos desde el 2009 hasta el 2016, y de acuerdo a la clasificación TOL del 2008, la actividad de salud humana y de trabajo social comprendió una cuarta parte de los casos relacionados con las enfermedades ocupacionales de la piel registradas en el FROD. Esto fue cerca de un 25%, mientras que la industria manufacturera fue una quinta parte, un 20%. La incidencia de estos sectores fue básicamente la misma. Se puede ver en la tabla que de acuerdo a la actividad de salud humana fue de un 25
de 25 casos por 100,000 personas por año. Y en el caso de la industria manufacturera fue de 24.2 casos por 100,000 personas por año. El número de infecciones cutáneas en las actividades de salud humana y de trabajo social fue de un 33%, y si se excluyen las infecciones, la incidencia de otras enfermedades de la piel, por ejemplo, de la dermatitis por contacto, fue un 16.7 casos por 100,000 personas por año. En el caso de la agricultura, la silvicultura y de la pesca, fue el tercer grupo más grande, con un 11% de casos. Y en cuanto a los casos, como se ve en la tabla, en los últimos rubros del comercio mayorista y minorista, con la reparación de los vehículos de motor y motocicleta, así como otras actividades que incluían a los estilistas o las especialidades en belleza, la construcción y las actividades de alojamiento y servicio de comida, se representaban entre un 7 a un 8%. En cuanto a los diagnósticos, de los 5,265 casos, 5 personas tuvieron hasta 3 diagnósticos diferentes, y 183 casos tenían 2 diagnósticos diferentes. La mayoría de las veces eran dermatitis por contacto ya sea irritativa en un 42%, como se muestra en la tabla, o dermatitis por contacto alérgica en un 35%, igualmente como se muestra en la tabla. En este registro de enfermedades ocupacionales no se puede hacer una distinción clara sobre la urticaria por contacto y la dermatitis por contacto por proteínas, por lo que estas se agrupan en uno mismo, y esta tuvo una incidencia de 10.8%. Las infecciones de la piel también fueron un grupo más grande, que representaban en el 8.6%, principalmente fue escabiosis en los trabajadores de la salud. La paroniquia también fue otro diagnóstico raro que se presentó en 9 ocasiones, esto principalmente en cocineros y en enfermeras. Y el acné solamente se reportó en una ocasión, este fue inducido por aceites de un ensamblador de vehículos de motor. Y pues el diagnóstico realmente no estuvo claro en un 6.6% de los casos. Y pues aunque el número anual de enfermedades cutáneas ocupacionales disminuyó durante el periodo en estudio, se vio que la fracción de dermatitis por contacto alérgica aumentó en el mismo tiempo. Del 2005 al 2010 hubo un aumento de un 27 hasta un 34%, mientras que en el periodo del 2011 al 2016 hubo un aumento del 36 al 45%. En cuanto, ya hablando dentro de las principales causas de dermatitis por contacto irritativa, este fue el primer diagnóstico en 2,067 casos y un diagnóstico secundario en 148 casos. Las principales causas reportadas de dermatitis por contacto irritativa fueron los trabajos húmedos y el uso de detergentes, con un 35% y un 11%, entre otras causas. Ya que llamamos trabajos húmedos, son trabajos en los que se requiere sumergir las manos en líquido por más de 2 horas, o que requiere el uso de guantes oclusivos, también que son contra agua, durante 2 horas, o que durante el periodo o la jornada laboral se tengan que lavar las manos más de 20 veces, por lo que el grupo primariamente afectado pues era los trabajadores de la salud. En cuanto a las principales causas de dermatitis por contacto alérgica, este fue el primer diagnóstico en 1,832 casos y diagnóstico secundario en 31 casos, con un total de 1,863 casos. Se declaró un total de 2,210 causas de dermatitis por contacto alérgica. En 1,580 casos se reportó solo una causa, en 219 2 causas y en 64 casos 3 causas. Y en la tabla de la derecha tenemos las principales causas de dermatitis por contacto alérgica, siendo las resinas y los plásticos el grupo o la causa más frecuente, y vamos a hablar a continuación de cada una de ellas. Los plásticos y las resinas fueron la causa más común de dermatitis por contacto alérgica en 541 casos, que representa el 29% de este grupo. Los productos químicos y epoxi fueron el grupo con más casos en un 16
0.2%. Y pues estas sustancias o grupos químicos epoxi sabemos que son sustancias o resinas que tienen propiedades de adhesión y de adherencia y que proporcionan resistencia a algunos materiales que se utilizan sobre todo en la industria eléctrica o para las tuberías. Se usa, por ejemplo, para la protección de los cables de conducción de electricidad, así como los productos PVC. E igualmente se encuentran en algunos materiales de uso en construcción, por ejemplo, gogles o guantes de vinilo, algunos bolsos, además de que se usa como pegamento aditivo en algunos otros materiales que se usan en la industria. Durante el periodo de 12 años, la importancia relativa de los compuestos epoxi como causa de dermatitis por contacto alérgica aumentó. Sin embargo, no se vio ningún aumento en el número absoluto de casos de enfermedades ocupacionales, ya que el número anual de todos los casos de enfermedades ocupacionales cutáneas disminuyó durante el mismo periodo. La dermatitis por contacto alérgica por los productos epoxi se encontró sobre todo en fontaneros, montadores de tuberías y en pintores. Además, dentro de los otros causantes de dermatitis por contacto alérgica, en el grupo de plásticos y resinas se tienen los acrilatos con 116 casos y los poliuretanos en 48 casos. El grupo de los poliuretanos incluía los isocionatos y el difenilmetano, así como formaldehído, entre otras resinas. Y el siguiente grupo en frecuencia fue el caucho, que se encontró en 312 casos, que representa un 16.7%, el cual tuvo una disminución lenta y constante en el número anual de dermatitis por contacto alérgica relacionados con el caucho. En cuanto a los conservadores, las isotiazolinonas fueron el grupo más grande con 172 casos, y como podemos ver en la tabla azul, esos son algunos de los derivados de las isotiazolinonas, siendo el grupo del metilsotiazolinona el más prevalente. Esto pues tuvo relación, si se ve en la tabla de la derecha, con la epidemia mundial que hubo sobre casos por dermatitis por contacto alérgica por las isotiazolinonas, alcanzando un pico máximo en el 2014. Además, se mencionaron casos por formaldehído o subliberados en 102 casos que representan el 5.5%, entre otros preservadores o conservadores. En cuanto a los metales, hubo un total de 220 casos de dermatitis por contacto alérgica, siendo el principal metal el níquel, en 92 casos, seguido del cobalto y posteriormente del cromo. También hubo un caso por oro, otro por zinc y 2 por mercurio. Entre otras sustancias, los productos químicos de peluquería se encontraron en múltiples casos como causa de dermatitis por contacto alérgica, los tintes para cabello en 65 casos, los decolorantes en 36 y los productos químicos permanentes en 6 casos. Dentro de los grupos derivados de los ácidos grasos de coco, las alergias estaban sobre todo relacionadas al cocamidol propilbetaína, que es una sustancia que se encuentra en algunos productos igualmente de belleza derivados de los ácidos grasos del coco. Por otra parte, las etanolaminas, en este grupo la monoetanolamina fue la causa más común en 25 casos, y esta pues también es otra sustancia química importante en la industria, sobre todo cosmética y de limpieza. En cuanto a la urticaria por contacto y a la dermatitis por contacto proteica, se diagnosticó en 556 casos, lo que representa un 10.6% como caso primario, como se ve en el cuadro, y un total de 10.8% o 570 casos, ya si se ve el total de casos por urticaria por contacto y la dermatitis por contacto proteica. Sin embargo, en el siguiente artículo vamos a hablar un poquito más a fondo de estas dos entidades, pero en este grupo el 58% fue secundario a material de origen animal, un 33% a material de origen vegetal
y un 4% a productos químicos. Este estudio reporta los diagnósticos y las principales causas de un total de más de 5,000 casos reconocidos de enfermedades ocupacionales de la piel en Finlandia en un periodo de 12 años, desde 2005 hasta el 2016. Como estimación de la tasa de incidencia anual durante todo el periodo, se calculó que esta fue de 18.8 casos por 100,000 trabajadores. Estos rangos entran dentro de los rangos establecidos en el Reino Unido, donde del 2002 al 2005 se hizo un estudio que dentro de lo reportado por los dermatólogos se tenía una tasa de incidencia de 9.1 por 100,000 personas, mientras que los médicos ocupacionales lo reportaban en 37 por 100,000 personas. Por otra parte, en Bayern, en 1993 a 1999, se reportó una tasa de incidencia de 49 casos por 100,000 trabajadores por año. Y en Dinamarca, pues todas las enfermedades ocupacionales de la piel reconocidas en el 2010 fueron reportadas. Y en este se vio que tenían un total de 1,504 casos, lo que corresponde a casi 4 veces más lo que se reportó en Finlandia, que fueron de 391 casos solamente en el 2010. Esto se podría explicar porque posiblemente en Finlandia hay un infradiagnóstico a pesar de su buen sistema de salud y una subnotificación con posibles explicaciones. Esas pueden ser las posibles explicaciones. Además de que la prevalencia de dermatitis por contacto alérgica fue de 25% en Dinamarca, en contraste con el 35% en Finlandia, lo que hace pensar que a pesar de que pueda haber un infradiagnóstico y una subnotificación en Finlandia, los criterios para el diagnóstico y la clasificación son un poco más estrictos en Finlandia. El número anual de enfermedades ocupacionales de la piel reconocidas disminuyó de manera clara durante el periodo de 12 años, con una disminución más marcada en el 2010. Y esto sobre todo se asocia a la recesión que hubo en este año con una consiguiente crisis financiera internacional que resultó en muchos desempleos y recorte de personal, por lo que las empresas que recortaban personal, pues quienes aún se encontraban trabajando, pues generalmente no buscaban una valoración médica cuando tuvieran condiciones soportables como la de dermatitis por contactos leves o moderadas, mientras que pues los pacientes que seguían, que ya no estaban trabajando, pues ya no desarrollaban nuevas enfermedades ocupacionales. Durante el periodo en estudio, Finlandia experimentó los cambios que la mayoría de los países desarrollaron, con una disminución de un 27% de la fuerza laboral y con una disminución de 28% solamente en el sector de agricultura, silvicultura y pesca. Estos cambios se cree que tienen un impacto en las cifras totales de enfermedades ocupacionales cutáneas, además de que el tamaño de la fuerza laboral total fue de un 3.9 menor en el 2016 respecto a años previos. Las causas de las enfermedades cutáneas ocupacionales se registran en el FROD a medida que se reportan y esto conduce a una gran variedad de causas con diferentes grados de especificidad. El número mayor posible de causas es 3, lo que también limita las posibilidades de analizar todos los grupos de alérgenos con detalle. Por ejemplo, los casos que eran debidos a productos epoxi a menudo tienen alergias por contacto a muchos otros alérgenos, por ejemplo, resinas o diluyentes, endurecedores o algunos otros acrilatos epoxi. Entonces, en lugar de nombrar alérgenos individuales, pues estos se establecen como grupo de compuestos epoxi. Las causas de dermatitis por contacto irritativa en el registro son más difíciles de analizar, ya que reflejan las opiniones de los médicos y las diferentes maneras de nombrar a esta entidad. Con respecto a las causas de dermatitis por contacto alérgica, los grupos de alérgenos más grandes en el registro fueron el caucho, los químicos epoxi, los conservadores biocidas y los metales. Estos mismos resultados se obtuvieron en un análisis de la población en Dinamarca, además de que los productos químicos de peluquería también eran un grupo grande que afectaba a la población. En un análisis que se realizó en Francia del 2001 al 2010, los principales alérgenos causantes de dermatitis por contacto fueron los metales alérgicos, seguido de productos de peluquería, biocidas, las resinas y pegamentos y los aditivos de caucho.
pero finalmente los 5 grupos más grandes en Francia eran los mismos que los reportados en la población finlandesa. Con respecto a las tendencias temporales de los grupos de alérgenos individuales en el registro finlandés, las sustancias químicas epoxi obtuvieron una importancia relativa durante el periodo de estudio. Y es que en Francia hubo un aumento en los números de dermatitis por contacto alérgica debido a estas resinas en el periodo del 2001 al 2010. Y esto no nada más fue en Francia, esta fue una epidemia mundial de alergia por contacto a las isotiazolinonas que fue aumentando de manera progresiva hasta alcanzar un pico entre el 2014 y en el 2018. En un estudio, esta tabla que está aquí es de otro estudio que se publicó este mismo año por Magdaleno Tapel y colaboradores, en el que estudian esta epidemia de dermatitis por contacto por isotiazolinonas. El principal alérgeno de este grupo era la metilisotiazolinona, que pues como les comentaba se encuentra sobre todo mucho en productos de la industria cosmética, así como detergentes o también de la industria manufacturera. Estos casos empezaron a reportar entre el 2009 y el 2010, y esto fue por las altas concentraciones de la metilisotiazolinona en los productos industriales, así como en los cosméticos, llegando hasta 100 partículas por millón en cada uno de los productos. Esto debido a que no estaba regulado, por lo que entre el 2013 y 2015, el Comité Científico en Seguridad del Consumidor de la Unión Europea empezaron a establecer lineamientos y a tratar de regular la cantidad de metilisotiazolinona que se usaba en los productos. Se estableció que no hay concentraciones seguras de esta sustancia en los productos que se quedan pues en los materiales. Antes se pensaba que era de 7.9 partículas por millón, pero ahorita en estos productos pues no está establecido como que un estándar. Y en los productos que se puede eliminar la sustancia con el lavado, la cantidad indicada es de 15 partículas por millón. Y pues esto finalmente se estableció ya regulado en el 2017. Y como podemos ver en la tabla, pues hubo un pico máximo entre el 2014, un ascenso bastante importante. En el 2015 había un pico de hasta un 18.9% y después de las regularizaciones por la Unión Europea fueron disminuyendo hasta en el 2019 se reportó una incidencia de 3.18%. Y bueno, como conclusiones, en este estudio los autores refieren que las enfermedades cutáneas ocupacionales en Finlandia son muy similares a los otros países europeos, sobre todo en el caso de la dermatitis por contacto alérgico ocupacional. Existen algunas diferencias, lo que puede ser por las definiciones y por los criterios nacionales para clasificar y diagnosticar las enfermedades cutáneas ocupacionales. Y bueno, este fue el primer estudio. Vamos a hablar del segundo estudio, en donde ahora nos enfocamos a la urticaria de contacto y dermatitis por contacto por proteínas en el mismo registro finlandés de enfermedades profesionales en el periodo de 12 años. Este fue un artículo igualmente publicado en la revista de dermatitis por contacto en abril de este mismo año. Hasta el momento cuenta con 2 citaciones y esta revista tiene un factor de impacto de 3.952. En este caso, el autor principal forma parte del mismo equipo de trabajo, es la doctora María Pesonen, adscrita al Instituto Finlandés de Salud Ocupacional del Helsinki, Finlandia, especialista en dermatología que cuenta con más de 50 publicaciones y dentro de sus líneas de interés se encuentra la dermatitis por contacto y las enfermedades alérgicas ocupacionales. La urticaria por contacto se define como una reacción de roncha y eritema de la piel después del contacto con una sustancia provocadora. Se sabe que aparece de inmediato la reacción y desaparece en unas pocas horas. Por otra parte, la dermatitis por contacto por proteínas es una entidad muy poco conocida, es controvertida y se desconocen sus mecanismos fisiopatológicos. Se sabe que es una alergia inmediata a un material proteico, pero pues no se está bien establecido sus mecanismos. Además, se sabe que se acompaña una roncha por reacción inicial que es compatible con la urticaria por contacto. La exposición relacionada con el trabajo de materiales proteicos como los alimentos conlleva un riesgo de urticaria por contacto ocupacional, así como con la dermatitis por contacto proteico ocupacional. Estas raramente se diagnostican en un entorno que no sea ocupacional,
Sin embargo, la literatura de estas enfermedades pues es muy limitada. Es por eso que estos médicos se dieron a la tarea de hacer un análisis de los datos de registro finlandés en un periodo de 12 años, igualmente del 2005 al 2016, para proporcionar datos detallados sobre el riesgo y los agentes causales de la urticaria por contacto y de la dermatitis por contacto por proteínas. Igualmente, como les mencioné, pues todos los empleados de Finlandia se encuentran asegurados por enfermedades ocupacionales, mismas que forman o se reportan al registro finlandés de enfermedades ocupacionales, con los mismos datos recabados, tanto la ocupación, la rama de la actividad a la que pertenecen los pacientes, 3 causas de enfermedad ocupacional posible, así como los diagnósticos. Se recuperaron y analizaron datos sobre los casos tanto de la urticaria por contacto y la dermatitis por contacto por proteínas reportados al registro finlandés en los años del 2005 al 2016. Como les comentaba, es difícil hacer análisis, un diagnóstico individual de cada una de estas dos entidades, por los que se analizaron como grupo las dos entidades. Las ocupaciones se codificaron de acuerdo a la clasificación finlandesa de ocupaciones del 2010 y se calcularon las incidencias al utilizar los datos de la población activa nacional del año 2012 que se obtuvieron en la página web de estadísticas de Finlandia en junio del 2015. En cuanto a los resultados, las enfermedades de la piel se encuentran entre las enfermedades ocupacionales más comunes en Finlandia, como ya vimos, representan el 20%. Durante el periodo de 12 años, el registro finlandés incluyó 5.265 casos reconocidos que de forma reciente de enfermedades ocupacionales cutáneas. De estos, un 10.8% fueron reconocidas o se incluyeron dentro del grupo de urticaria por contacto, así como dermatitis por contacto proteica en 570 casos, siendo el tercer grupo más frecuente, solo después de la dermatitis por contacto irritativa y la dermatitis por contacto alérgica. La ocurrencia de este grupo de urticaria por contacto y dermatitis por contacto proteica por año mostró una tendencia decreciente como de las enfermedades ocupacionales en general, como se ve en la tabla, y la incidencia de este grupo en la población total, tomando en cuenta la población laboral de Finlandia, que fue de más de 2 millones, de 2.300.000 personas, fue de 2.03 por 100.000 personas año. Dentro de las causas notificadas que se presentan en la tabla de la derecha, las proteínas de origen animal, definidas como la caspa de los animales, así como las excreciones de los animales, así como los alimentos de origen animal, se reportaron en un 57% de los casos, un total de 326 casos. De estos, el 81%, la causa fue la caspa de vaca, como se ve en la tabla. Hubo algunos otros animales, pero la más frecuente pues fue la caspa de vaca. Las proteínas de origen vegetal, cereales y plantas ornamentales y otras fueron la causa del 30% de la urticaria por contacto y de la dermatitis por contacto por proteínas. De estas, la más frecuente o la causa más frecuente fue la harina de trigo en 41 casos. Sin embargo, en 20% de las causas por harina, el grano que era el culpable no se pudo definir en el registro. Pero como vemos en la tabla, pues hubo múltiples casos, entre ellos pues la avena, la harina, el caso de las plantas, el tomate o el pepino, lo más frecuente siendo la harina de trigo. Por otra parte, entre otras causas, las proteínas de látex de caucho natural fueron la causa en 48 casos o en un 8.4% de los casos, y existió una disminución anual clara en los casos de los registros de urticaria por contacto y dermatitis por contacto por látex. Esto pues sabemos, como vimos en la sesión de la doctora Natalie, que pues el látex es un material que se empezó a usar desde 1600 y que se ha usado no solamente en la industria o en el área médica, sino también en la industria automotriz
Alrededor de 1980-1990 se empezó a usar de manera indiscriminada por la epidemia del SIDA, por lo que a partir de 1990 se catalogó como una nueva alergia importante, sobre todo en los trabajadores de la salud. A partir de que hubo este aumento en los casos de alergia por látex, la FDA empezó a regular estos casos o el uso de los guantes de látex, también al disminuir su uso y también al cambiar el talco que tenía para disminuir la frecuencia de esta reacción alérgica. En cuanto a los productos químicos, fueron la causa de la urticaria por contacto en 4.4%, siendo los persulfatos la causa más común. Estos pues principalmente se encuentran en los decolorantes del cabello y los anhídridos de ácido carboxílico, que se usan sobre todo como endurecedores epoxi en la industria electrónica. En cuanto a las ocupaciones en riesgo, el mayor número de casos de urticaria por contacto y de dermatitis por contacto por proteínas se observó en los trabajadores agrícolas, el grupo que incluye a granjeros, a trabajadores auxiliares de los agrícolas, a trabajadores de los lácteos, así como a los ganaderos. Este representaba el 50% de los afectados en 287 casos, siendo la principal causa la caspa de vaca, la harina y el grano. El segundo grupo de ocupaciones de riesgo fueron los manipuladores de alimento, que incluían los trabajadores de cocina, panaderos, cocineros. Fueron 116 casos y el alérgeno principal fue la harina. Dentro de los trabajadores de salud, que fue el tercer caso más afectado con 36 casos, el principal alérgeno fue el látex, seguido del sector de la belleza, que fueron 16 casos, donde el persulfato fue la principal causa de la urticaria por contacto. Y hubo otro grupo, como se ve en la tabla, que fueron los jardineros, con 14 casos, donde el principal causa fue el Ficus benjamina o el laurel de la India, que es un árbol nativo de Europa y de Asia, frecuente en los jardines pues, de estas regiones. En cuanto a la discusión, en el presente estudio, la urticaria por contacto y la dermatitis por contacto de proteínas se analizaron como un solo grupo. Con 11% de todas las enfermedades cutáneas ocupacionales reconocidas en el periodo de estudio, la urticaria por contacto, así como la dermatitis por contacto de proteínas, representaron el tercer grupo más frecuente de dermatitis ocupacional, solo precedido por la dermatitis por contacto irritativa y alérgica. Las ocupaciones con la mayor incidencia de urticaria por contacto y dermatitis por contacto por proteínas incluyeron, como ya vimos, primeramente a los trabajadores ganaderos, trabajadores del socorro agrícola, así como ocupaciones en medicina veterinaria, pero también a los manipuladores de alimentos como panaderos, pasteleros y fabricantes de dulces, chefs, jardineros y peluqueros. Las causas más comunes de urticaria por contacto, así como dermatitis por contacto, fueron la caspa de vaca, la harina, el grano, el látex y los alimentos. De acuerdo con sus mecanismos subyacentes, la urticaria por contacto se puede clasificar en inmunológica o alérgica o en no inmunológica. Sabemos que la urticaria por contacto inmunológica pues requiere una sensibilización previa. Es una reacción de hipersensibilidad tipo 1 mediada por inmunoglobulina E y tiende no solamente a limitarse a la piel, sino también a tener síntomas en mucosas e incluso sistémicos. Por otra parte, la urticaria por contacto no inmunológica, el mecanismo, como les comentaba, no está del todo claro. Tiene una reacción no inmunológica o inmediata. No requiere de sensibilización previa y esta principalmente se limita a la piel. Y es importante mencionar que la urticaria por contacto son comunes, en estas entidades son comunes las enfermedades concomitantes de las vías respiratorias causadas por el mismo alérgeno. En cuanto a la dermatitis por contacto por proteínas, esta pues es una reacción alérgica de la piel inducida por proteínas de origen vegetal o animal, como ya vimos. Se manifiesta sobre todo por eczema recurrente, pruriginoso, a veces llega a tener vesículas en el sitio de contacto con el agente causal. Y los mecanismos inmunológicos no está claro. Se cree que puede ser una combinación de la reacción de hipersensibilidad tipo 1
versus una combinación de la tipo 1 con la tipo 4. Y pues el diagnóstico sobre todo es clínico, ya que faltan pruebas diagnósticas específicas para poder realizarlo. Debido a la falta de criterios de diagnóstico aceptados para cada una de las entidades, hay diferencias en los procedimientos de diagnósticos utilizados en diferentes países. Los métodos de encuesta y recopilación de datos sobre las enfermedades ocupacionales son variables y en consecuencia son un desafío comparar los resultados de los estudios sobre la frecuencia y las causas de ambas entidades. La literatura previa sobre la incidencia de tanto la urticaria por contacto como la dermatitis por contacto por proteína, basada en el número de la fuerza laboral, es realmente escasa. De la red británica TOR, que es la red de salud encargada de la investigación y las afectaciones laborales, se reportó una incidencia anual de urticaria por contacto ocupacional de 3.1 por 100,000 casos, esto por dermatólogos, mientras que los médicos ocupacionales lo reportaron en 12.6. Otro estudio que se hizo en el 2010 de la urticaria ocupacional representó del 1 al 8% de todas las enfermedades ocupacionales de la piel. Esto fue en Reino Unido. Por otra parte, en Australia, durante un periodo de 1993 al 2004, en una clínica especializada solo en dermatitis ocupacional, se reportó urticaria por contacto en 9.9% de la población. Y de manera similar a los resultados actuales, en un estudio que se hizo previamente en Finlandia en el 2002, tuvo una incidencia de 11.2 la urticaria por contacto junto con la dermatitis por contacto por proteínas. Los trabajadores involucrados en la manipulación de los alimentos son un grupo de riesgo bastante conocido de estas entidades. En un estudio que se realizó en Dinamarca de pacientes con enfermedades ocupacionales de la piel relacionadas con los alimentos, el 22% tuvo dermatitis por contacto por proteínas y un 2.4% urticaria por contacto. Sin embargo, se desconoce la incidencia en la población general en Dinamarca. Y de acuerdo a algunas cortes alemanas de pacientes, se estima que la frecuencia en Alemania de urticaria por contacto es menor al 1%, menor a 0.4%. Las causas de urticaria por contacto y dermatitis por contacto proteica reportadas antes incluyen una variedad de sustancias proteicas como los alimentos derivados de las plantas o de los animales, el látex, algunas enzimas, y en los casos de urticaria por contacto, algunas sustancias químicas. En este estudio, el agente causal más frecuente fue la caspa de vaca, que se registró como causa en el 46% de los casos de urticaria por contacto y dermatitis por contacto proteica. Además, es una causa bien conocida de asma ocupacional y de rinoconjuntivitis alérgica en los granjeros. El grano en forma de harina o grano cultivado de alimento para animales fue la segunda causa más frecuente de urticaria por contacto y dermatitis por contacto proteica en este estudio. La harina fue la causa más frecuente de esta entidad en los panaderos y otras ocupaciones que manipulan los alimentos, y una causa frecuente en las ocupaciones relacionadas con la cría del ganado también. La alergia inmediata a la harina es una de las causas más frecuentes de enfermedades respiratorias ocupacionales y como sabemos, los panaderos son un grupo de riesgo bastante conocido de asma y de rinitis ocupacional. La alergia ocupacional de tipo 1 al látex fue una de las principales preocupaciones de los trabajadores de la salud, esto en la década de 1990, como ya vimos. En la década del 2000 se observó una disminución en los niveles de los casos de urticaria por contacto ocupacional a causa del látex, y esta disminución se atribuyó sobre todo a la prohibición de los guantes de látex que tenían talco en el sector sanitario, así como la limitación de las proteínas de látex lixiviables en los guantes. En este estudio, el látex fue la causa en casi todos los casos de urticaria por contacto ocupacional y dermatitis por contacto proteica en el sector salud y atención odontológica. Dentro de las limitaciones de este estudio, como limitación de los datos del registro finlandés, el seguro contra enfermedades ocupacionales
es obligatorio para los empleados, pero voluntario para los empresarios y los trabajadores autónomos. Por lo tanto, las enfermedades ocupacionales cutáneas de los empresarios que no tienen seguro no se notifican a las compañías de seguros y no llegan a ser registrados. A partir de los datos del registro no es posible revisar los métodos diagnósticos utilizados en cada caso, por lo tanto no es posible revisar con exactitud los diagnósticos ni los casos. La información individual no se detalla de manera suficiente en todos los casos para permitir una distinción confiable de los casos de urticaria por contacto y de dermatitis por contacto por proteínas o ambos. Las consecuencias de ambos diagnósticos son diferentes en cada uno de los entornos laborales. Sabemos que la urticaria por contacto a menudo es una afectación leve y que se puede prevenir de manera fácil con un equipo de protección adecuado personal, mientras que la dermatitis por contacto por proteínas es una enfermedad eczematosa que tiende a reaparecer y que requiere a menudo tratamiento, incluso incapacidad, y compromete a los pacientes para continuar laborando en el mismo área donde tenga reexposición al agente causal. Como conclusiones, los autores refieren que la urticaria por contacto y la dermatitis por contacto por proteínas comprenden alrededor del 11% de todas las enfermedades ocupacionales de la piel, esto en Finlandia. Las ocupaciones con una incidencia más alta incluyen, aparte de los trabajadores de la agricultura, los granjeros, los trabajadores agrícolas, los trabajadores o manipuladores de alimentos, como los chefs, los cocineros, los panaderos, también los jardineros y los peluqueros. Las principales causas de estas entidades en los trabajadores finlandeses fueron la caspa de animales, sobre todo de vaca, los cereales como el trigo, el látex y los alimentos derivados de las plantas y animales. Y cabe señalar que entre las ocupaciones relacionadas con los alimentos y el trigo y otras harinas constituyen el grupo causal más frecuente de dermatitis por contacto por proteínas y urticaria, con un número de 2 a 3 veces más que los causados por otros alimentos. Como conclusiones personales, ante las repercusiones que tienen las enfermedades laborales en la economía y la productividad de las empresas, es importante analizarlas. De acuerdo a la Organización Internacional del Trabajo, se estima que cada 15 segundos un trabajador muere por causas accidentales o enfermedades que están relacionadas con el trabajo y que 153 trabajadores tienen accidentes laborales. Las enfermedades de la piel se encuentran entre las enfermedades ocupacionales más comunes y, como vimos en Finlandia, representan un 20%, mientras que en México llegan a representar de un 30 a un 50%, por lo que conocer los diferentes diagnósticos, así como las causas más frecuentes de estas enfermedades, es crucial para establecer estrategias de prevención en nuestra población. Y bueno, eso sería todo en cuanto a los artículos. Nada más me queda invitarlos a la reunión científica anual de alergia e inmunología clínica, que este año, pues, por motivos de la pandemia, se va a hacer de manera online. Esta se va a realizar el 9 y el 10 de octubre y vamos a contar con figuras internacionales y nacionales del mundo de alergia e inmunología clínica. Lo único que hay que hacer es escanear el código QR que se encuentra en esta imagen. Es gratuito, tiene cupo limitado, entonces ojalá que nos puedan acompañar. Y eso sería todo por mi parte. Gracias.